Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Todo va a depender del lugar y la hora en la que estén viendo este nuevo capítulo de Diálogos a Ciegas. Para mí es un honor, como en todos los capítulos, poder recibir a mis invitadas del día de hoy. Como se han podido dar cuenta, a lo largo de esta temporada hemos estado trabajando diferentes tipos de violencia en diferentes ámbitos también de los cuales se puede dar. El día de hoy tengo un tema súper importante, súper delicado, pero que no se puede dejar pasar. El tema de hoy es las agresiones sexuales o la violencia sexual, ¿cierto? Efectivamente. Pero para dar la introducción a este tema, primero quiero presentarles a mis invitadas fabulosas, apoteósicas y divinas del día de hoy. Mucho gusto, mi nombre es Virginia Mesa, conductora del podcast, y ustedes son... Y ahí se presentan. Bueno, Graciela Morales, trabajo como coordinadora de proyecto en el Centro de Investigación para la Acción Femenina, CIPAF, una organización que se creó en el año 1979 y ha tenido un rol muy importante para las conquistas de derechos de las mujeres en República Dominicana. Soy doctora en Ciencias Filosóficas, máster en Historia y doy clase también en universidades de la República Dominicana. Un placer, Graciela. Mi nombre es Tania Alfonso, también soy investigadora del Centro de Investigaciones para la Acción Femenina, soy socióloga de profesión y máster en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Y además de eso, desde el Observatorio de Derechos de las Mujeres que maneja CIPAF, también hacemos el observatorio sobre los datos y las cifras que se manejan en los términos que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Ahí se ve el tema de maternidad, muerte materna, salud sexual reproductiva, violencia, o sea, los diferentes aspectos, educación sexual y reproductiva, los diferentes aspectos, hacemos un monitoreo de todas las cifras y datos que tienen que ver con el manejo de esta información en República Dominicana. Me da mucha alegría que podamos tener instituciones u organizaciones como estas, que más allá de poder tener alguna idea de cómo se puede dar la violencia o dónde se da la violencia o qué población es más propensa a sufrir la violencia, están los datos que nos confirman realmente cómo está el país a nivel estadístico. Porque muchas veces escuchamos hablar de la violencia, sí, la violencia, pero muchas veces no sabemos cómo medir esta violencia o cómo trae consecuencias y a qué escala va la consecuencia de la violencia. Que aunque sea violencia psicológica, cómo esto puede tener un efecto dominó en cualquier otro ámbito de la vida. Aunque sea violencia económica, cómo tiene un efecto dominó en cualquier otro aspecto de la vida relacionado a la víctima de la violencia en este sentido. Y entonces, eso mismo quiero hacer con el tema de la agresión sexual o la violencia sexual. Para nadie es un secreto que el tema de la sexualidad en la República Dominicana es un tema tabú. Es un tema difícil de tratar. Es un tema que todavía presenta mucha resistencia en cualquier etapa, ya sea a nivel de educación primaria, ya sea en tratos juveniles y hasta en la vida adulta. Aún sigue siendo un tema hay mucho recelo al hablarlo libremente y más cuando son mujeres quienes tocan este tipo de temas. Hay mucho estigma, hay mucha satanización del tema. Hay mucha resistencia. Entonces, para mí es súper importante que podamos ofrecer estas cifras. Y para eso yo quiero citar dos estudios súper importantes que están aquí en la mesa. Vamos a acercar. Que este es el principal del cual vamos a hablar hoy, que es la encuesta nacional de agresiones sexuales contra la mujer 2024. Esta investigación está basada en mujeres de la República Dominicana. Creo que fueron 1,200 mujeres muestradas a nivel rural y todo el país. En todo el país. Y el segundo, súper importante. Lo siento. Mis lentes. Ay, no voy a acordar. El segundo súper importante es el estudio de profundización para
en la caracterización y efectos de las agresiones sexuales sobre las mujeres. De igual manera, estudiado y muestreado y probado aquí en la República Dominicana. ¿Algo que quisieran agregar a esta introducción de los temas? Sí, estos dos estudios que se realizaron partió de un interés marcado tanto como del CIPAF como de la organización Agareso, que nos ha estado acompañando en poder desarrollar estos temas en el país. Y sobre todo la invisibilización de este tema. O sea, no hay registro de estudios anteriores a este que se ha hecho desde el año 2024 y 2025. Y queríamos poner el foco en esos temas para que las personas también puedan prevenir la violencia sexual y saber cómo hacerlo. Y no, bueno, de todas maneras, con las preguntas que nos van a hacer, creo que vamos a estar explicando un poco más los elementos que se dan y que no se visibilizan porque entendemos que la agresión sexual o la violencia sexual es algo que no debemos contar, que no debemos visibilizar, porque muchas veces, en la mayoría de los casos, el 75%, según la muestra que tuvimos en ambos estudios, están dentro de los supuestos espacios seguros que hay en las familias, en los centros educativos, en las universidades, en las prácticas de deporte, o sea, en los espacios laborales, los cuales deberían ser seguros, pero no son espacios seguros, sino son espacios inseguros. Esto me da me genera como un poco de quizá de malestar o de ansiedad, porque por suerte quizá Virginia Mesa no ha tenido ningún tipo de agresión sexual, pero no sabemos cuántas chicas en este momento lo están padeciendo. Y donde se supone que debería ser su primera red de apoyo, no lo está haciendo, sino que está siendo el foco principal donde se está dando la violencia. ¿Algo que quisieras agregar, Tania? Ahorita decías que no había sido víctima de ninguna agresión sexual. Uno de los temas más importantes que salió en este estudio es que uno de los principales problemas es identificar si realmente uno ha sido víctima o no de una agresión sexual. Porque siempre pensamos que, a lo mejor Graciela quería profundizar también en eso, siempre pensamos que la agresión sexual es porque fuiste víctima de una violación o te agredieron físicamente. Y realmente hay muchos, el espectro de agresión sexual es muy amplio. Nosotros hicimos un listado, o sea, la investigación hizo una serie de preguntas a las que participaron en la investigación y preguntaba desde, por ejemplo, si te han tocado sin querer el hombro de una manera que te molestó, si te mandan mensajes que tú no esperas constantemente y te son molestos de compañeros de trabajo, si alguien se te pega, o sea, el cuerpo a cuerpo más cercano de lo que normalmente es y que tú no lo estás esperando y no te es agradable. Ayúdame. Fueron 16 indicadores que se logró identificar con la muestra. Y habían, por ejemplo, los de mayor por ciento estaban muy relacionados con el tema de lo digital. O sea, hoy ya lo digital es la manera más mayormente cuantitativamente, ¿no? El porcentaje más alto de esas agresiones sexuales. O sea, mandar las fotos de tus partes íntimas. Los mal llamados packs. Sí. Los comentarios inadecuados que te agreden, que son inapropiados y que te molestan, te agreden sobre tu apariencia física, sobre tu sexualidad. El acoso. O la sexualización de los cuerpos también. La sexualización, exacto. Entonces, uno no se ha dado cuenta de que eso también es una agresión. O sea, en la medida que tú lo identificas. Tanto. Exacto. Y en la medida que tú lo identificas, tú dices, espérate, ya no puedo decir que yo no he sido nunca víctima. Porque en un transporte público alguien no mantuvo la distancia o en una conversación se me acercó demasiado
o la manera Un doble sentido dentro de las exacto, palabras. o siempre está tergiversando las palabras que yo digo a un lenguaje más sexual, o en las redes cuando hago mis publicaciones de mi vida diaria son constantemente aludiendo a temas sexuales o a supuestamente comentarios sobre la belleza que no son bien recibidos porque son de manera ofensiva y que supuestamente están comentando sobre lo bella que es la persona. Entonces ya empieza a identificarte que efectivamente que no es solamente que te puedan haber agredido físicamente o te puedan haber violado, sino que hay otras maneras de agresiones sexuales y que están invisibilizadas en la sociedad y normalizadas en la vida cotidiana. Tania, yo creo que esto que hablas es súper importante porque si no sabemos cómo identificarlas, no vamos a saber lo que estamos padeciendo y pues mucho menos vamos a saber dónde pedir la ayuda. Y esto me abre muchas otras preguntas con relaciones a las que ya tengo entendidas, que van mucho de la mano con el tema de las instituciones educativas. Pero déjame hacer el orden de las preguntas que teníamos para que no se me vaya el hilo y las que se me vayan añadiendo a medida de que vayamos conversando, pues yo las voy dejando como de últimas para no perder la conversación. Como expliqué, estas preguntas fueron tomadas de acuerdo a la investigación sobre agresiones sexuales 2024 que se le hizo a las mujeres dominicanas. Entonces, la primera pregunta dice: la investigación revela que casi la mitad de las agresiones ocurren en el hogar. ¿Y qué nos dice esto sobre las estructuras de poder dentro de la familia? ¿Y por qué sigue siendo este lugar el más peligroso para las mujeres? Bueno, eso fue algo que era un hallazgo importante para la investigación. Resaltar que solo el 25% de las mujeres que fueron encuestadas se les preguntaba sobre cuándo habían sucedido esas agresiones, ¿no? Y solo el 25% planteó que eran por una persona extraña. Que eso también es lo que nos venden en los medios de comunicación y en Netflix, ¿no? Siempre hay mucho de que tú vas a ser agredida sexualmente por extraños. Y realmente las investigaciones dicen que la mayoría no son por extraños, son por personas muy cercanas a la víctima. Y que tiene ese factor confianza, supongo. Y tiene ese factor confianza que la persona que recibe la agresión dentro de esos espacios seguros le es muy difícil salir y denunciar porque entre los temas que hacen que no denuncien está el miedo al agresor, porque es una persona muy cercana. Entonces se da dentro de los espacios familiares, se da también de los espacios comunitarios, de los espacios de los amigos y amigas de la familia o de espacios que esa persona va a estar cotidianamente estando en ello, como puede ser, por ejemplo, espacios de iglesias o religiones a las cuales tú perteneces o también espacios deportivos, o sea, ahí es donde están los mayores riesgos y muchas veces la víctima, sobre todo cuando son menores de edad, porque también se preguntó a las víctimas de agresiones sexuales cuál había sido la edad en la cual había sucedido esa agresión. Y el 76% respondió que había sido cuando eran menores de edad. O sea, eso dispara una alarma, sobre todo para el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque son menores de edad y están dentro de un sistema que de alguna manera debería estar tratando esos temas y buscando programas, políticas, etcétera, de prevención sobre estos temas. Si el sistema no tiene la educación sexual integral, es muy difícil que las estudiantes, y los estudiantes también, porque los varones también reciben agresiones sexuales,
lo cual no trabajamos en este estudio, pero sabemos que existen, no tienen cómo identificarla, ¿no? Que era lo que hablaba Tania al principio, que una de las cosas, uno de los elementos importantes también de este estudio está en saber cuándo está sucediendo una agresión sexual o cuándo se inicia. Entonces, si no enseñamos eso, no vamos a poder tampoco hacer políticas de prevención. Entonces, eso es un elemento que fue muy importante para nosotros. En los dos estudios salió porque se hizo la misma pregunta. En los dos estudios hay 1.200 mujeres diferentes, o sea, tenemos 2.400 mujeres respondiéndonos esas preguntas, y los espacios seguros tienen que ser auditables, tienen que ser espacios críticos en las cuales las personas, y también las personas que han recibido la agresión sexual, pero también las comunidades, los familiares, etcétera, tienen que tener esa perspectiva del riesgo, de un riesgo que es prevenible, si trabajamos en función de esos temas. Esto quiere decir que la educación es uno de los factores más importantes para poder identificar, pero no solo identificar, sino también poder prevenirlo. La idea no es siempre tratar ya el nivel de atención, sino que sí, o sea, se puede atender y está bien, pero la idea es que en vez de trabajar un gran porcentaje, ya cuando la agresión se dio, lo ideal es que se trabajara el porcentaje en la prevención para disminuir quizá el tema de las consecuencias. Que habrá muchos casos que no se podrá evitar por múltiples factores, condiciones económicas de la familia, que realmente quien está cometiendo el abuso es la persona con que cuida porque la madre está trabajando. Y digo la madre porque en la República Dominicana la realidad es que los hogares son monoparentales. Claro. Y realmente quien tiene la figura de esa monoparentalidad son las madres. Pero esto no quiere decir que la culpa recae sobre ellas, en lo absoluto. Esto quiere decir que son madres que están sacando su familia adelante, pero que no pueden dedicarse simplemente al cuidado de sus hijos porque también hay que llevar un sustento. Entonces, esa brecha entre que llevo el sustento a mi casa y quién me cuida a mi hijo, porque debe tener educación, debe tener comida, cuidados, no sé qué, se puede dar el abuso. Y creo que va mucho de la mano con lo que explicabas, Graciela. Y es que los lugares donde más se da es donde está la mayor confianza. Yo muchas veces lo decía, este tema de las agresores, es que no viene una persona y recorre 800 kilómetros de distancia para abusar. Sí. Es que lo hace el que está al lado de ti, porque ¿qué tiene? La confianza, el acceso a, la posibilidad a. Y yo siempre, o sea, no quiero decir siempre porque no quiero generalizar, y también quizás es un sesgo que tengo, pero yo siento que lo hacen con la plena convicción de que el régimen de consecuencias quizá no llegue, porque saben que pueden ejercer el poder sobre la víctima para que nunca hable. Y también porque mucho de este tipo de abuso y de agresión sexual ha sido normalizado y ha sido un método de vivencia dentro del país. Hasta no hace muy poco el tema del matrimonio infantil era totalmente normal. Ahora son las uniones tempranas y se están validando las uniones tempranas y se habla, o sea, se dice, no, pero ellos están en una relación de matrimonio, sustituyendo el término, ¿no? Y validándola. Como para suavizarlos un poco, para que sea más digerible y para que lo sigamos normalizando. Cuando, ahora yo lo entiendo, pero antes yo le revelaba a mi mamá. Pero ahora yo lo entiendo, y es que mi mamá siempre decía algo, y es que todos tenemos etapas, y la etapa de la niñez es muy importante y hay que cuidarla. Entonces es deber de padres cuidar, pero también hay un rol social, claro, hay un rol estatal, porque es parte somos todos. Y del sistema de protección. Somos todos. O sea, que tiene el país. No podemos desligar una cosa de la otra. Mira, yo te iba a hacer un comentario. No está demostrado que la agresión ocurra cuando la madre no está supervisando. Eso es un dato importante, sí, porque muchas veces hacemos responsable a las madres porque no estaba en la casa, porque estaba trabajando. Eso es un estereotipo que no es real. O sea, estando la supervisión, siendo la madre ama de casa, ocurre la agresión sexual. Porque, y eso, otros programas que tú has hecho, y sugiero que lo vean, que están muy interesantes, hablan sobre el tema
de cómo cómo el agresor prepara y planifica su agresión. Eso no es que ocurrió casualmente. Se prepara y se planifica. No importa que esté la madre en la casa, los padres en la casa, él busca la manera de atraer a la víctima para lograr su propósito. Por lo tanto, eso es un tema que está muy asociado al tema de la culpa cuando ocurren los hijos, de las madres sobre que no me preocupé. Y además, para nosotros nos ha sido muy importante porque en todos los lugares donde hemos llevado la investigación, de alguna u otra manera ha salido. O sea, como preocupación de las madres con hijos y como en experiencias que nos han comentado, que han salido en las presentaciones de las investigaciones. Y es el tema que la supervisión es verdad que ayuda a mitigar el riesgo, pero no resuelve el problema porque el agresor está ahí, las características están ahí y él va a buscar la manera porque es planificado, no es porque esté borracho, alcohólico o porque esté con consumo de sustancias, está planificado en su conducta y él va a buscar la manera de atraer a esa víctima para lograr su propósito. Y que al final creo que entiendo un poco, o sea, él lo va a lograr con o sin la supervisión, porque la decisión de hacerlo no es de la madre. Exacto. O sea, no es la madre quien está dejando de cuidar para que su hijo o su hija sea agredido. Cero, la madre no tiene ni siquiera absolutamente nada que ver con eso. Simplemente que quien va a agredir va a buscar la manera de esperar como que esos puntos ciegos, en qué momento puede entrar, indistintamente de si haya o no supervisión. Y hay otro tema también muy en la base de todo esto, que vivimos en una sociedad patriarcal, que la cultura es patriarcal y que los cuerpos de las mujeres pueden ser tocados, pueden ser violentados y pueden hacer con ellos lo que quieran. Y por lo tanto, mientras esta cultura no cambie y mientras la cultura esté acompañada de legislaciones, de políticas, de programas, de procesos educativos, vamos a seguir teniendo estos elementos que están estructuralmente sembrados y permitidos y normalizados al final. Entonces tenemos que revolucionar esas bases y crear nuevas propuestas en relación con los temas de las agresiones sexuales, que muchas veces son muy invisibilizadas. Las personas viven con esas agresiones sexuales de manera que la han tenido que le han sucedido y sin embargo quizás mueren ni contándoselo a su familia. Eso fue otro tema que salió en la investigación, que el 50% o 60% de las personas que habían tenido agresiones siendo menores de edad nunca lo conversaron con sus familias ni sus padres. Y otra de las estadísticas que arrojó es que creo que era el 10 o 20% de las encuestadas como que había tenido algún tipo de agresión sexual, pero de esas mismas encuestadas, casi de entre el 30 y el 40% conocían a alguien que había sufrido la agresión. Entonces, una cifra es alarmante, pero yo siento que la otra es 3 veces más alarmante. ¿Por qué? Porque viene entonces la cultura del silencio. Así es. Viene la cultura del silencio, que no sé, o sea, ambas orillas son terribles, pero a mi juicio personal, yo siento que el que hace silencio es tan igual de terrible como el que lo hace. Y más cuando se trata de que las agresiones vienen cuando son menores. Las encuestadas ya son mayores de edad. Sí, ellas los conocieron supieron cuando tenían, qué sé yo, 10, 5, 6, 7 años atrás. Pero si entre menores se dan cuenta, existe la posibilidad de que adultos sepan lo que esté ocurriendo y no estén haciendo nada. Yo, por ejemplo, conozco 2 casos de 2 menores, ya se está trabajando, se hizo la investigación, se hizo el contacto a través del Ministerio de Educación, el enlace con el centro educativo, técnicos y yo no sé qué a nivel psicológico para la introducción o el abordaje a la menor de edad, que no se trabaja de la misma manera que con una persona mayor de edad. Pero uno de los casos es que
la familia no quiere denunciar porque el agresor es un señor muy adulto y pobrecito, ¿cómo va tan enfermo para la cárcel? Lo peor de todo es que a veces no es que una persona más lo sepa, a veces lo conoce toda la familia que ocurrió. Pero hay muchas razones para, y eso ya entraría en la otra pregunta, estaba dejando por un orden, por eso, pero entraría en el tema de la denuncia, ¿por qué no se denuncia? ¿No? Entre otras cosas, ¿no? Hay un tema importante y que tiene que ver con que muchas veces esa persona, el agresor, es el proveedor económico más importante de la familia. Y la familia justifica no denunciar al agresor porque es el proveedor de la familia. Y ahí ocurre con las agresiones sexuales a menores, pero ocurre con agresiones sexuales también a las parejas propias incluso. Incluso nos llama la atención también en las presentaciones de los resultados, cuando lo hemos planteado, que se justifica hasta en el seno de la pareja. Y que entonces significa que si tú reconoces abiertamente que ocurrió una agresión, a veces la agresión es física, de maltrato físico evidente, pero es el proveedor. Y si tú denuncias a ese proveedor, entonces la familia se queda sin sustento económico porque no tiene apoyo. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad? Ahorita tú hablabas de prevención. Muchas veces esas denuncias no es la primera vez que ocurre. A veces se han ocurrido varias alertas, han ido a poner varias denuncias, se han retirado las denuncias. O sea, sobre un mismo caso nos salían incluso después cuando se hicieron las entrevistas a profundidad de las propias investigaciones, lo decían las entrevistadas, que varias veces habían acudido a presentar, había tenido que retirar la denuncia porque habían sido presionadas, pero quiere decir que el sistema conoce de la reincidencia de esa persona a poner la denuncia sobre maltrato. ¿Y dónde está la alerta? ¿Dónde está la preocupación sobre el tema? Hay mucha... Ahí me gusta porque siguen abriendo más preguntas, pero déjenme seguir el orden porque si no acabamos. Pero ya tengo 2 preguntas ahí, bien. Una que va de la mano con el seno de las relaciones y las agresiones, que ese era un tema que estaba tocando con Graciela antes de comenzar a grabar. Y lo segundo, el sistema de prevención, pero ya a nivel de Estado y cómo garantiza derechos y atención a personas en sufriendo violencia o vulnerabilidad, etc. Ok. Déjenme ver, porque aquí pregunta 2. Muy bien. Dice, ¿estamos realmente avanzando hacia una cultura de denuncias o solo estamos viendo como que la punta del iceberg de un problema que siempre estuvo ahí? Esto surge porque en la encuesta aparece que el 50%, me van a corregir, creo que es el 50% de las encuestadas entiende que ha aumentado y el 49% entiende que no es que ha aumentado, es que ha tenido mayor visibilidad. Entonces, la pregunta surge entre ¿realmente han aumentado los casos o realmente ha aumentado la visibilidad por todo el tema mediático que hay, que la información corre y como que se popularizan los casos, o ambas? ¿Ha aumentado en casos y ha aumentado en visibilidad? Mira, ese es un tema muy interesante. Tiene que ver con la visión que tú le dejas a la cifra. El análisis que tú hagas de las cifras. Realmente han aumentado el número de denuncias. Pero eso quiere decir que hay menos violencia, que hay más violencia. O sea, si hay más denuncia, hay más violencia. O hay más personas dispuestas a denunciar. Pero no te garantiza que haya más violencia. Nosotros hicimos unos análisis, no sé si logro hacerme entender. Nosotros hicimos un análisis y dijimos, bueno, vamos a ver violencia letal. ¿Qué quiere decir violencia letal? Homicidio y feminicidio. Homicidio de mujeres, feminicidio. Y vamos a ver los casos sometidos por violencia contra la mujer en los diferentes temas. Y vamos a ver respuesta judicial. ¿Qué quiere decir respuesta judicial? Que haya sido procesado, que haya sido denunciado, que haya sido registrado. Y la relación, ¿cómo pasaba esa relación? Habían provincias, por ejemplo, que tienen
altos índices de violencia y tiene altos índices de denuncia. Quiere decir que hay una respuesta judicial, aparentemente, por la cifra, ante los niveles de violencia. Okay. Hay provincias que tienen bajos niveles de violencia y altas cifras de denuncia. ¿Qué puede ser ese dato? ¿Por qué ese análisis? Bueno, a lo mejor es que realmente las personas denuncian, o es que todas las personas que están reflejadas, la denuncia no es menos grave, porque también hay que ver la gravedad. O sea, ahí tú tienes que ver también si es violencia letal, es que ya falleció la persona por alguna razón. Pero hay otros tipos de violencia. Esas violencias a lo mejor no se están denunciando o se están denunciando mucho. O sea, que esa relación no es clara. No quiere decir, yo no puedo decir, no podemos, siempre nos pensamos que porque haya más o menos disminuye, porque hay más, disminuyen los feminicidios, es que hay menos muertes. No, es que hay menos declarados como feminicidios. ¿O es realmente que hay menos feminicidios? O sea, detrás de las cifras hay que hacer un análisis profundo para ver si realmente tiene que ver. Y lo otro es que nos estamos haciendo la pregunta al revés. Okay. Yo no tengo que preguntarme si hay más denuncia o si hay menos denuncia. Yo tengo que preguntarme qué está haciendo el sistema para potenciar la capacidad de que la persona tenga la posibilidad de denunciar. Porque ¿por qué las mujeres no denuncian? ¿Cuáles son las razones por las cuales las mujeres no denuncian? En primer lugar, tiene que ver con las barreras psicológicas y sociales que impiden la denuncia. El estigma social, los recursos económicos que estábamos hablando ahora, el temor y el miedo. Las represalias más grandes no solo a ella, sino a su círculo familiar. Exactamente. Entonces, eso hace que no denuncie. Tiene que ver porque el proceso es tan largo que yo me siento desprotegida en ese proceso. Porque desde que yo hice la primera vez la denuncia hasta que me protegieron, o hubo una orden de alejamiento, pero se cumplió o no se cumplió esa orden. Yo nomás que en la estadística me dicen cuántas órdenes de alejamiento hay. ¿Cómo se llama? Órdenes de alejamiento, ajá. Pero realmente se cumple, se protege que realmente que no se viole esa orden. Eso no lo sabemos, tenemos que profundizar sobre eso, para saber si realmente se está cumpliendo ese rol de prevención que tenía esa orden. O sea que realmente, y otro aspecto que incide en la denuncia es el miedo. Ese es fundamental. Es el miedo a que vuelva, o sea, que la agresión sea más fuerte. Porque en lo que yo fui a denunciar y regresé a mi casa, viene una segunda agresión más fuerte. Porque el agresor es demasiado cercano. Por eso hablamos sobre los temas de los espacios seguros, ¿no? Se está ahí. Entonces tú vas a denunciar y tú estás regresando al mismo lugar donde está el agresor. Sí. Y también entonces empieza eso que explicaba Tania, ¿no? El tema de cómo se administra la atención y la justicia para las agresiones sexuales. Y lo otro es que hay desconfianza en el sistema. Y eso creo que es una de las cosas que influyen muchísimo. Está el miedo a tener represalias mucho más graves, pero también yo creo que está también el miedo al sistema de que yo haya podido dar el paso a denunciar, pero no hay efectividad. Y te revictimiza. Es que tiene un costo. Y ahí viene... Tiene un costo para la víctima entrar al proceso judicial. Y viene la tercera, y es el miedo a que alguien más se entere de la denuncia que yo puse y estar sometida a una vergüenza comunitaria y a una burla increíble. ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa? Porque escuchamos, porque creo que no se termina de entender que muchas veces es parte del ciclo de la violencia, que la víctima vaya y retire, porque es parte. Muchas veces quizás no entienden ni siquiera que deben de salir. Ahí donde entra la red de apoyo, asistencia psicológica, trabajadoras sociales, sistema judicial. O sea, es un engranaje bien importante para poder extraer a la víctima. Porque yo no sé si se le dirá así, pero yo le puse eso, es un trabajo de extracción. Literal, hay que despegarla de ahí. Porque muchas veces no tiene ni siquiera la necesidad o ni siquiera muchas veces tiene la capacidad de entender qué debe hacerlo. Y sumándole a eso, le metemos el miedo a lo que pueda pasar después. Casos que se han dado aquí que no solo fallece la víctima, sino que arremeten contra los hijos, arremeten contra las madres, arremeten contra los vecinos que vayan a socorrerla. Entonces ya viene el peligro
más acuesta. Entonces, luego de eso viene, no hicieron nada. Pasó 1 año, pasó 3 años, pasaron 4 años, pasaron 5 años, me mudé y tengo asedio de igual manera. Consigue cómo llegar a mí, la orden de alejamiento no aleja a nadie, me manda a vigilar con un primo, por 5,000 pesos le pago a una gente. O sea, ya viene con esa carga. Así es. Así es. Y viene la otra de que cuando denuncia, ay, pero esta es, Sí, ¿qué sí, denuncia? sí, sí, sí. Si al final la quita. Entonces, de por sí tienes que lidiar con una situación de violencia, pero también tienes que cargar con la violencia, con el agresor, con que te culpen por la agresión, con que no la normalices, con que sí la normalizas, con que sí hablas o si no hablas, si respiras o si no respiras, si reaccionas, ay, es pendeja porque reacciono. También, en vez de, también en casi ninguna institución ni ningún espacio laboral y comunitario, etcétera, hay protocolos. No hay protocolos de prevención y atención de la violencia y el acoso sexual. No los hay. No, yo hice aquí uno de los capítulos sobre el acoso laboral y estaba más dirigido con la Organización Internacional del Trabajo, creo que es la OIT, La OIT. que así es que se llama, y era más que todo por el tema del burnout y cargas laborales, el exceso, cuando se utiliza el exceso de trabajo para intentar como que tú quieras la aspiración al cargo, pero ya cuando va directamente al tema de acoso sexual dentro de los espacios de trabajo que se da para adquirir nuevas posiciones, para lograr un aumento de sueldo, para obtener beneficios dentro de los espacios de trabajo. Beneficios me refiero a mejor salario, poder aspirar, lograr ascender, que cualquier persona dentro de un espacio de trabajo debería tener la posibilidad de lograrlo sin tener que recurrir a que se intenta agredir sexualmente. No sé si la idea se me entiende. Sí, sí. Es que hay una línea muy Delgada. frágil entre ambos temas. Y entonces las instituciones no logran, o sea, no hacen ningún tipo de protocolo, son muy pocas. Por ejemplo, en las universidades, que sabemos que es donde mayormente se dan ese tipo de acoso y de agresión sexual, tanto por sus pares como a veces por el equipo de docentes. Y muy pocas universidades tienen protocolos. Por ejemplo, INTE tiene un protocolo, porque el Centro de Estudios de Género se ha empeñado en hacer ese tipo de documento para la prevención. UNAP también tiene un protocolo, pero ¿cuántas universidades más tienen un protocolo? El MESI tiene un protocolo sobre eso, o sea, para eso tienen que tomarse en cuenta. VHD creó un protocolo porque le interesa los temas de las mujeres y las desigualdades y las discriminaciones que viven las mujeres. Pero la sociedad no está produciendo ese tipo de prevención. Y es importante que el Estado también sugiera o haga acciones positivas en relación con esos procesos que pueden disminuir mucho la cantidad de agresiones sexuales que realmente hay, porque lo que estábamos viendo aquí es una subrepresentación, no es la realidad. Entonces, en función de eso, la sociedad tiene que armarse para poder enfrentar la pandemia, porque es una pandemia. Es una pandemia. Es como el COVID o el dengue. Es una pandemia. Es la pandemia más grande que hay, de hecho, y que ha perdurado por mucho tiempo. El otro tema en el protocolo está en la ruta crítica de la denuncia. Si a mí me ocurre, usted pregunta en un espacio, si así a usted le ocurre una agresión sexual, ¿dónde tiene que ir a denunciarlo? Eso no queda claro No. en los espacios. O sea, ¿dónde tienes que ir un universitario en esa universidad para denunciar un acoso sexual? ¿Dónde tiene que ir un trabajador para hacer la denuncia? ¿Qué tiene que hacer para hacer la denuncia? Sí. El protocolo debe ser así. Si no, no ¿A quién es. buscar? Si no, no ¿Cómo se es. trabaja el tema de la confidencialidad? Exactamente, exactamente. Porque también me abre otra... Y si la agresión va, creo que se le dice descendiente, o sea, del mayor al menor. Yo voy referente, o sea, a cargos, ¿no? A cargos Sí, de del trabajo. Del poder. Cargos de poder. Entonces, Son del poder. ¿cómo yo denuncio a mi superior y qué me garantiza a mí que por yo denunciar no voy a tener una consecuencia mucho más grave como el despido? Exacto. Se había afectado también el sustento. Siento que ahí Robinson se está parando. Robinson, déjame hacer otra pregunta, Robinson.
Sí, Ok. ya tenemos que ir cerrando. Ay, Todavía te quedan falta, como falta. 10 minutos. Como 10 minutos. Ay, Dios mío, yo Yo voy te por la sugiero, tercera mira, pregunta. es un tema muy interesante, el tema de los protocolos de acoso y de De la prevención ruta a de seguir. violencia. De la Bueno, pues ruta a seguir. los que yo conozco tienen todo eso. Ok. Yo creo que sería bueno que invitaras después en otro programa, si te interesa, a esas universidades Claro que sí. que han hecho ese trabajo ¿Y cómo lo y han ver logrado? qué ha pasado desde que lo crearon, sobre todo ver qué hacen, o sea, porque eso tiene también, por lo menos los que yo conozco, tienen un elemento muy importante, la prevención, y es la capacitación a los estudiantes, a los docentes, al personal administrativo, porque muchas veces el acoso se da desde la persona de seguridad que está en la puerta. Claro. Sí, sí. Desde la asistencia del TI, o sea, Y es también complejo. enseñar al que va a tomar la denuncia. Porque no hacemos nada enseñándole un protocolo a las víctimas si quien te va a recibir No tiene preparación. No tiene la preparación. para O sea, poder hacerlo. Ok, vamos con la pregunta 3. Uy, voy yendo aquí, me tengo el Ok. Según la estadística, el 30% de las mujeres encuestadas admitió conocer casos, bueno, esto lo estábamos hablando, Sí. admitió conocer casos de agresión en centros educativos o escuelas. ¿Por qué estas instituciones siguen siendo percibidas como ciclos de violencia y no como espacio seguro? Lo bueno es que va enlazado con todo lo que habíamos estado anteriormente. Lo primero entiendo yo que es como el desconocimiento, no esclarecer protocolos para poder hacer una ruta de denuncia y la asistencia. ¿Va por ahí? sí. Ok. Y también, porque a ella se les preguntó dónde había sido la agresión sexual. Entonces, era un 34%. Era en los centros educativos. Entonces, ahí existen unos protocolos, el Ministerio de Educación los tiene, pero se les preguntó también qué solución habían tenido y el porciento era ínfimo. Entonces, de todas maneras, nosotros trasladamos en ese momento estos elementos al Ministerio de Educación y bueno, hubo mucha recepción. Estos estudios los hemos estado presentando con ellos, con autoridades del más alto nivel, para que se tomen en cuenta estos hallazgos que nosotros damos, porque son de estas personas, porque las entrevistadas realmente, las encuestadas son mayores de edad, pero se le preguntó sobre Cuando había cuando iniciado había ella. iniciado, cuando eran menores, y por eso teníamos ese dato sobre sobre los centros educativos. Pero es importante siempre retomar esto para estar atentos, ¿no? Porque ciertamente es un dato de una muestra representativa. Y que yo estuve leyendo no hace mucho, creo que fue una estadística que lanzó el Ministerio de la Mujer, que decía que la mayor cantidad de agresiones, era las niñas y niños, pero principalmente las niñas, que habían sido agredidas en su infancia o menores de 18 años, tenían un 20% más de probabilidad de volver a sufrir cualquier tipo de abuso en la edad adulta. Y creo que factores influyen la normalización, El trauma, no ¿Sabe? Eso es lo mismo. trabajado. Esa pregunta, cuando tú nos las enviaste, hablaba sobre el reconocimiento incluso de la violencia en mujeres de 30 años, mujeres de 50. ¿Por qué las de 50 hacían más denuncias? Y está muy relacionada con eso. A medida que tú tienes la vivencia, tú más fácil eres capaz de reconocer la agresión, porque ya tú la vivenciaste. De la otra manera, empiezas por el principio, o sea, empiezas por reconocer que eso es un acto de agresión. Nosotros también, eso nos salía en la presentación de los resultados de muchas personas que decían eso mismo. O sea, ¿qué pasa? ¿Te parece que es como tienes? ¿Qué le pasa? Que siempre le pasa, que siempre la agreden. No, es que ella ya sabe que eso es una agresión, ya ella ha identificado, porque lo vivenció,
que eso es una agresión y por lo tanto lo identifica más rápido y lo reconoce más rápido, además de su propio temor y su propia inseguridad. Pero realmente es capaz de reconocerlo, porque muchas veces, como hablábamos al principio, la agresión está ahí, latente, y tú no eres capaz de decir, sí, eso es agresión. Un poco que empiezas a justificar, no es que él me quiere, no es que él me lo hace con cariño, es un cariño de este familiar que está en la casa, que él es muy tierno con ella y la siente en las piernas, pero cuando esa muchacha ha sido la víctima ya lo siente, cuando vuelve a pasar ya sabe qué está pasando, y eso porque ya lo logra identificar. Ahí va la cuarta pregunta, y era que el mayor, en el estudio aparece que de las mujeres encuestadas, el mayor porcentaje de denuncias estaba dentro del rango de 30 a 51 años. Entonces, la pregunta se abría en que la población más juvenil y la más envejeciente, es decir, por debajo de los 30 años y por encima de los 51, enfrentan otras barreras de denuncia. No se da tanto en esos casos. Es otro tipo de tratamiento, o cómo funciona quizá en su momento, que entienden que a 61 años quién le va a hacer caso, o si le van a creer o no, o si ya se acostumbraron. Va como por ahí la pregunta. También está asociado a eso también. Primero, a veces la red de apoyo se convierte en un obstáculo para uno, porque recibes de todo, de la familia, de las amigas, no lo hagas, no lo denuncies, y entonces eso un poco que limita la capacidad de denunciar, porque tú te tienes que apoyar en esa misma red que te está aconsejando que no lo hagas. Por eso es importante la labor de educación en prevención. Y las personas mayores tienen o sea, al ser más fácil ellas reconocer porque han sido durante mucho tiempo sujetos de violencia, les es más fácil identificar el caso. Por lo tanto, les es más fácil acudir y además están más preparadas para enfrentar las consecuencias de esa denuncia. Porque realmente han tenido que, muchas veces, ya como misma tú decías, han sido víctimas en otras ocasiones, o sea, están más preparadas, más fortalecidas, incluso desde lo psicológico, para poder hacer el proceso. Y lo otro que también ocurre es que, mira, el mundo virtual ha traído muchas novedades. Ahora se está dando una tendencia de la denuncia en lo virtual y no se hace en el espacio judicial. Sí. ¿Has percatado de eso, verdad? Sí. Entonces, muchos jóvenes de Dominicana y del resto del mundo aprovechan el espacio virtual para hacer la denuncia. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por lo mismo que ocurre que es más fácil conversar con una persona en lo virtual que en lo personal. Ya. Porque se despersonaliza. Sí. No tengo nadie que me juzgue, supuestamente, porque lo estoy diciendo al aire. Y la persona como que se siente más segura de decirlo al aire que ir al sistema judicial. Porque en ese momento, aunque después traiga todo lo que trae, porque después trae toda una respuesta o de a favor o de odio incluso, sí. pero él en ese momento que lo está pensando no tiene reacción. Por lo tanto, lo está diciendo libremente y no tiene una reacción. Se encierra en su cuarto y hace la denuncia pública. Pero eso, a mi juicio personal, es una debilidad del sistema. Porque está prefiriendo ese espacio público porque no tiene otro espacio donde hacerlo. Porque no tiene la seguridad, lo que hablábamos, la desconfianza dentro de los espacios. Ay. Y el poder de las redes sociales también. Y el alcance. Y el alcance que tienen las redes sociales, o sea, se confía más en hacer la denuncia desde ahí que desde el sistema de protección por las deficiencias del sistema mismo. Es que sí, ahora que lo pienso, es que en ejemplos lo que ha ocurrido es que cuando se hace un caso viral, la respuesta de la institución es inmediata para que el discurso de odio no sea trasladado hacia la institución por no dar la respuesta. Así es. Sí, porque estuve escuchando un caso de una institución que trabaja el tema de la discapacidad y era algo muy similar. Ya la última pregunta, que va muy de la mano con el tema institucional, ¿qué recomendaciones o qué entienden ustedes como CIPAF y todo este tiempo y estos años y estas investigaciones?
cuáles son las debilidades del sistema, que no sea simplemente como, como la inversión en propaganda y yo no sé qué para la atención, sino más bien en qué invertimos en la prevención, en el antes de que ocurra. ¿Cómo yo puedo, cómo se puede hacer para que se le enseñe a la población cómo hacer a través de la educación y las instituciones que trabajan con ese grupo poblacional menor de edad? ¿Cuál puede ser la falla más grande que quizá tiene el sistema ahora mismo? ¿O qué fallas o qué barreras presenta el sistema también? Bueno, para mí el tema de la educación sexual integral, o sea, eso es básico para la prevención de violencia y de acoso sexual. Y se habla más de violencia que de acoso sexual y de agresión sexual y de violencia sexual. De violencia sexual estos temas prácticamente no se escuchan. Ni siquiera están validados para las denuncias. O sea, es muy difícil denunciar. Y el tema de la educación sexual integral, que no existe en el sistema educativo, es de las cosas terribles que tenemos para lograr hacer una prevención que pueda ser válida, ¿no? Que pueda masificar este tema desde la concientización, desde la denuncia, desde lograr redes de apoyo, etcétera. Otro tema es el tema con la salud, porque hay un sistema de salud que también nos salió en los hallazgos que no está preparado tampoco para recibir a las víctimas de agresiones sexuales, donde se hace una actitud a veces de cuestionamiento de dónde estabas, de por qué estás en la noche tan tarde, tú porque tienes sola, una falda. porque tienes ese vestuario. Bueno, el caso reciente de La Manada, que agredió a la que violó a la muchacha que estaba en el bar con ellos, que ella se entera por un video muchos meses después. Y con no sé cuántas, lo peor es, lo más trágico y lo más depredador es la cantidad de visualizaciones que tuvo ese video para que llegara a ella y ella hacer la denuncia. Entonces, y no solo eso, la justificación ay, ¿qué hace ella bebiendo alcohol? así. Pero todo el que comentó alguna vez en su vida ha ingerido alcohol y va a lugares nocturnos y entretenimiento y ocio como todo el ser humano. Hay que cambiar los paradigmas. Claro. El agresor es quien tiene que ser, quien tiene que tener enjuiciado y tener la vergüenza, no la víctima. Y también hay otros sistemas, como es el sistema ya punitivo, ¿no? Que también con los, o sea, lo que es la policía, lo que es el Ministerio Público, etcétera, hay que seguir trabajando para que comprendan estos temas de otra manera y se pueda lograr esa atención, que ya es atención, no es prevención, en los casos en los que se dan. Tania, algo que... Otro de los temas importantes que yo creo también es que el sistema tiene que verse desde la institución. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que analizar mis cifras desde lo que ha hecho la institución para transformar esas cifras, no desde la víctima. Yo no tengo que ver, por ejemplo, por qué las mujeres no denuncian, sino que yo tengo que hacer para que las mujeres para proteger, para favorecer que haya más denuncias. Yo no tengo que ver cuántas órdenes yo tengo que ver si esas órdenes realmente se están cumpliendo y están haciendo efectivo mi proceso. Yo no tengo que ver cuántos homicidios o feminicidios son, sino si realmente yo estoy haciendo un registro adecuado de las características de mis datos. O sea que ver el fenómeno y ver los datos desde cómo mejorar el sistema, que sea un sistema preventivo, que sea un sistema correctivo, es lo que nos tenemos que ocupar. Y eso implica transformar la propia manera de enfocar todos los temas, no desde la revictimización de la víctima, sino desde realmente el castigo del agresor, que es la base debe ser del sistema. Y qué tan complicado
Para mí ha sido un honor Gracias. tenerlas aquí. Yo no sé si me prendieron las lucecitas o no, si no, 15 minuticos. Para mí es un placer haberlas tenido aquí. Quiero que sepa que yo voy a seguir leyendo todas las otras investigaciones y va a seguir viniendo conmigo para que sigamos desglosando poco a poco lo que han venido realizando a favor y de conocimiento de la sociedad dominicana, que yo soy partidaria de que se debe multiplicar y replicar. Lo que no se conoce no se cambia. No se cambia. No se cambia. Y mucho menos y tampoco sé cómo poder cambiarlo. Yo estoy súper feliz de que podamos haber tratado o desmenuzado un poco el tema, un poco extenso, un poco no, es bastante extenso, tiene muchísimas aristas, tiene muchísimas capas, entra desde la percepción social, la ideológica, la política, la manera subjetiva quizá como hasta la propia víctima percibe y concibe lo que está teniendo. No es tan fácil poder decir, ella se quedó porque quiso, y no es tan fácil decir, es que no estamos haciendo nada porque ella quiso. O sea, es mucho realmente, y es mucho y es de todo a la vez. Hay que irlo sacando capa por capa para entender realmente cuál es el foco y de dónde se produce y por qué se produce. Y con ustedes es mucho más fácil poder entenderlo. Y yo estoy feliz de eso. Voy a despedir el capítulo. ¿Algo más que quisieran agregar, añadir? Redes sociales, donde las pueden seguir, qué hacer, alguna novedad que esté trabajando CIPAF ahora mismo para que la gente lo sepa y se motive. ¿Algo? Bueno, podemos compartir los QR de las investigaciones Sí. a través de ustedes para que haya, la hemos compartido muchísimo, pero este espacio también es otro de los espacios que puede ayudar a que muchas personas las conozcan y puedan leer más. O sea, hay en la encuesta, por ejemplo, hay una perspectiva desde la territorialidad, mirando cada una de las provincias, cómo estos temas se manifestaron. Y también no quería dejar de decir que este estudio estuvo acompañado por un equipo de la UAS, liderado por el doctor Joel Alboreda, que estuvo a cargo de la investigación principal y el centro de investigación también nuestro. Y lo quería decir para no dejar de mencionarlo, porque es muy importante. Créditos a quien merece. Sí. Y creo que es de los investigadores que tenemos aliados, que ha estado ahí en estos temas de visibilizar las desigualdades y las discriminaciones de las mujeres, él y su equipo. Y es importante que salga en este podcast. Claro que sí. ¿Algo que agregar, Tania? No, gracias. Ya. Pues muchísimas gracias a ustedes por quedarse una vez más. No olviden compartir, dar likes, comentar y sobre todo suscribirse. Para mí es un honor poder seguir llevándoles toda esta información que va a ser de mucho provecho. Nos vemos en una próxima.